Uno, dos, tres. 짠! Si yo tiro eso acá, yo me va a formar un vainero. Coitos. 때리고 sabroso. Sin este tipo de bolsa, porque también te pueden multar a ti. 나는 마사지 받으면 dormir. O si el dinero salió de tu bolsillo, la persona se roba el dinero y tú quedas sin nada. Esto también viene en fideos y es buenísimo porque no te engorda. ¿Cómo vivimos en Corea del Sur? Sí, señores, vamos a mostrarle nuestro hogar aquí en Corea del Sur y cuáles son los planes a nuestro futuro. ¿Qué ha cambiado en nuestra casa? Lo va a encontrar en este video. Ok, amigos, aquí tenemos, mira, plastic and trash. Aquí tenemos los contenedores para botar nuestra basura. Aquí tenemos nuestros zapatos. Recuerde que aquí en Corea del Sur dejamos todo afuera y tenemos que entrar descalzos. Y siempre tenemos aquí nuestros slippers con los que vamos a estar dentro de la casa. Por ahorita está haciendo mucho frío. Aquí tenemos nuestro baño. Miren, le acabo de echar una limpiadita al baño. Ya está bien limpiecito. El espejo, nuestras toallas. Aquí tenemos todas las cosas. Quedó excelente. Aquí se puede dormir. Está muy bien, ¿verdad? Que el baño, como pueden ver en Corea del Sur, el baño, muchos baños, por lo menos nuestra casa que es pequeñita, no tiene para lavarse, no tiene para ducharse aparte. Todo se hace aquí. Así son los baños, la mayoría de baños en Corea, las personas que viven en un aparte estudio. Por eso es que nosotros cuando nos bañamos, toda la poceta, no sé cómo le llaman ustedes en sus países, pero toda esa vaina se llena de agua. Compañeros, aquí tenemos nuestra lavadora. Teníamos una lavadora anteriormente, pero esa lavadora secadora que teníamos antes la compramos muy barato, una marca que se llama Winia, y de verdad que nos sacó del apuro, pero lamentablemente solamente nos duró un año. Se dañó el motor y esa lavadora nos costó, lavadora y secadora, todas las dos cosas nos costó aproximadamente $800, y hace un mes y medio se dañó. Entonces llamamos a una señora, un Ayoshi, para que lo venga a revisar, y nos dice para cambiarle el motor de la lavadora nos estaba cobrando $350 y solamente la secadora valía $400. Entonces nosotros decidimos nos vamos a gastar $350 para cambiarle el motor a lavadora, que, o sea, se va a dañar igual porque es una marca que no es tan buena. Por eso es que, bueno, compramos esta marca que se llama LG. Esta lavadora nos costó aproximadamente $3.000. Está cara, pero tiene 10 años de garantía. Y como pueden ver, está buenísima. Este tiene 21 y 20 kilos. Es enorme, Cayo, la puedes abrir para ver. Miren lo grande que es, mete de todo. Miren el Cayo aquí. 안녕. Es grandísima, y con esta aquí se puede prender. Mira, vamos a hacer la prueba acá. Se puede prender así y es táctil. Mira, esta es la secadora que prendió. 안녕하세요. Sí, ya le dice en coreano. Y es táctil, totalmente táctil. De verdad que está buenísimo. 가전제품은 LG가 최고입니다. ¿Te gusta esta? Muy bien, lava bien, todo bien. 너도 bien. 크기 때문에 이제 이불, 겨울 이불 같은 것도 다 들어가고, 그다음에 일단 좀 고급스러운 디자인. 아브렐라 될 때까지 써야지. Sí, hasta ser abuelita. Entonces, para apagarla, apretamos aquí, ahí se apagó la secadora y la lavadora. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mira, tenemos la banderita de Venezuela. También tenemos otros países que hemos visitado, que este año solamente no hemos visitado nada. Y aquí tenemos todavía el calendario de Cayón, pero miren, todo el mes solamente hizo un solo día ejercicio. Esto es el mes de noviembre. Cayón, 열심히 운동한다. Estoy cansada. ¿Cansada de qué? Trabajo Ajá. y viaje. Y viaje. ¿Y qué más? Más nada, eso es todo. Por eso está cansada. No sé, no. Le cuento que mi familia va a venir en nuestra boda, ya nos vamos a casar, ya falta poquito, estamos en noviembre, ya falta un mes y algo, nos vamos a casar el 4 de enero, y por eso tenemos la nevera vacía, porque mi novia dice, vamos a tratar de comernos todo esto, y cuando venga tu familia compramos bastante, rellenamos para que tengamos comida más fresca. Vamos a mostrarle algo que se llama coniat. Lo venden así, este sobrecito, y estas son unas raíces de una flor que le dicen la lengua del diablo. Lo mezcla con el arroz y queda buenísimo. Esto también viene en fideos y es buenísimo porque no te engorda. Entonces Cayón está mezclando esto con el arroz, y de verdad que no sabe tan bueno, pero te hace la sensación de que te llena mucho. ¿Te 근데 gusta? 이게 주의점이 있어. 이게 뜯으면은 냄새가 엄청 심해. Sí, huele horrible. 냄새 맡아봤어? Sí. 냄새 진짜 이상하지? Sí. 그래서 이제 물에 잘 씻어야 되고, 그다음에 또 주의해야 될 거는 밥을 넣어서 같이 할 때 물을 너무 많이 넣으면 안 돼. Exacto, no hay que echarle mucha agua porque ya vienen con 그러면 mucho. 밥이 너무 질게 돼.
Sí, sí. O sea, no queda el arroz tan rico, pero claro, las personas que, como ya no vamos a casar, ella quiere ponerse el vestido y que quede rebajadita, ves al temone cayón como cuechi. 그래. Se lo está comiendo porque con la vamos a casar y ella quiere ponerse el vestido y que le quede bien pegadito. Nosotros anteriormente teníamos la arrocera acá y el microondas metido acá, la licuadora también, pero Cayón me escuchó y finalmente compramos esta mesita bastante práctica. Mi suegro, el papá de Cayón, me regaló esta cafetera, de verdad que está buenísima, una marca buena que se llama DeLonghi, y hacemos lattes, cappuccino, café, expreso, de todo, me encanta. Ahorita vamos a hacer un cafecito porque me provoca ya el café. Tenemos aquí nuestra licuadora, compramos también un air fryer, aquí lo tenemos, este es para el agua caliente, atrás tenemos las tostadoras de pan y aquí tenemos el microondas. 다이슨이랑 고데기. Ok, aquí la tenemos, mire, tiene dos, Cayo, tiene dos, ¿ah? 아, 왜 두 개냐면은 이거를 인터넷에서 샀는데 할인해서 샀거든요. 근데 알고 보니까 중국 제품이었어요. 와. 잘 안 돼요. 고장났어요, 이거는. Wow, entonces te compraste otra nueva. 조심하셔야 돼요. 싸면은 와. 의심을 해야 한다. Mucho cuidado, chicos. Aquí- 여름 옷이나 이제 이런 거. Sí, 안 입는 옷들을 여기 박스 안에서 넣어놨고 Ok. 그리고 옷걸이가 부족해서 여기는 청명이가 옷을 거는 곳이에요. Esta es mi ropa, toda esta que está acá es mi ropa y esta es la ropa de Cayón, pero todas estas gavetas que están acá, solamente estas dos son mías y todas las demás son de Cayón, esta también. Nosotros nos vamos de viaje, chicos, nos vamos de viaje para Latinoamérica, Madrid, 라틴 아메리카 가려고 이거 샀어요. España, Francia, por eso nos compramos este bolso. Miren cómo es, nos compramos este bolso, me encanta, porque miren cómo está chiquitico, no tenemos mucho espacio aquí. Las casas en Corea del Sur no tenemos mucho espacio. Ustedes dirán, pero ustedes se van a otros países y cómo van a hacer 진짜 커요, 이거. con su maleta 밖에도 grande. 있어가지고 이렇게. Entonces está bien este bolso porque aquí tienen, miren, como pueden ver, aquí tienen estas que están aquí, estos cierres que están aquí, se abre todo y queda pero altísimo, queda demasiado alto la maleta. Me encantó Muy, esta muy maleta. alto. Muy buena, es buena marca, yo sé que esto va a rendir. Y le dije a Cayón, hasta abuelita Cayón, abuela. 아벨라까지 써야죠. Sí, lo vamos a utilizar hasta que seamos abuelito y abuelita. La maleta esa de verdad que está bien y tiene 6 ruedas, muy buena. 베베가 저를 위해서 커피를 만들어준대요. 따단따단따단. 오. 어디 커피야? 에콰도르였나? Ecuador. bueno, bueno. Es de Ecuador, un café ecuatoriano. Así quedó nuestro cafecito. Esté lista, hay que sacarlo. Aquí. 오, 이제 섞으니까 조금 색깔이 나오네요. ¿Qué tal? Sí, está bueno. 부드럽다. Puta. 그리고 커피 맛이 진하다. 진짜? bueno, qué bueno. 엄청 진하지? Qué buenísimo. A mí me gusta así, que quede bien espumosito. ¿Y a ustedes les gusta el espresso? ¿Espresso o latte? ¿Qué te gusta más? 에스프레소는 안 먹어봐서 모르겠는데. 먹어봐. 뜨거. Aquí. stop. 쓰다. Muy fuerte. 아마르고. Muy fuerte para acá. Compañeros, aquí en Corea del Sur es un país, es una península, es un país pequeño y ellos manejan muy bien el reciclaje aquí en Corea del Sur. Tiene una bolsa de basura de 1 litro. Aquí en Corea del Sur, para poder botar la basura, tiene que pagar para botar la basura. Pero ¿cómo pagas botando la basura? Tienes que comprar estas bolsas que son un poquito caras y comprando estas bolsas, tú estás pagándole al gobierno para que te bote tu basura, las basuras que pone enfrente de tu casa. Siempre hay horarios, no se puede botar todos los días la basura y hay días específicos donde un día se botan latas, un día se bota plástico, un día se botan estas bolsas con comida, que estas son de las comidas, los residuos de la comida, y otro día otra cosa. Entonces es muy importante eso. Si quieres botar un colchón, un escritorio, cualquier cosa, tienes que ir a la municipalidad, ahí te van a dar un sticker, una etiqueta, pagas para esa etiqueta, se las pones en el escritorio, un ejemplo, se los pone enfrente de tu casa y
ellos van a pasar recogiendo a buscarla. O sea, tienes que decirle, informarle a ellos que tú vas a botar eso. No lo puedes hacer así, es ilegal. Y también en Corea no se puede botar la basura en casas ajenas, también es ilegal. Y no puedes botar la basura sin este tipo de bolsa porque también te pueden multar así. 저희는 이렇게 버리는데 라틴 아메리카에서는 어떻게 버리나요? Okay. Déjenos aquí en los comentarios cómo botan ustedes la basura en sus países. En Latinoamérica, Cayón preguntó. Ahora vamos a entrar a nuestro cuarto. Tan, 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 tan. Mira, no hay nada. Nosotros vamos a sentarnos aquí, Cayón, vamos a sentarnos aquí. Antiguamente nosotros nos sentábamos en el piso, todavía nos seguimos sentando en el piso, pero está empezando el invierno, está frío, hay que prender la caldera para que pueda calentar las tuberías de agua que están debajo de nuestra casa, para que pueda calentar la casa, y eso es caro. Normalmente si prendemos eso, no todos los días, un ratico, normalmente salen unos $100 pagando solamente el gas y la electricidad también, más el agua, todo se paga. Por eso compramos este mueble, miren qué tal el mueble. No teníamos este mueble, pero lo compramos, miren. Aproximadamente nos costó $300 en oferta y nos costó $30 el envío. $330, súper, súper bueno. Y también tenemos esta máquina para darse masaje. Cayón, 얼마야 이거? 이거 2만 원에 3만 원 사이. 빨간불이 들어오는 거는 이제 따뜻해진다는 뜻이거든요. En el cuello. Wow. 이렇게 하면은 시원하다. Oh, miren a Cayón aquí dándose masajito. ¿Qué tal? ¿Se ve bien? 이렇게 너무 bueno, qué bueno. Y tan barato, ¿no? 30.000 wones. Aquí le estoy dando los precios en dólares, súper, súper barato. Y también nos compramos esta mesa, porque como viene mi familia, necesitamos una mesa más grande y esta nos encanta, porque podemos comer 5 personas. Muy bueno. Esta bolsa que tenemos acá, que está el arbolito que ahorita vamos a armar, como hicimos el video pasado. Aquí tenemos 2 sillas que nos regaló la suegra, que no las usamos casi. Y aquí tenemos el aire acondicionado de la ventana. Y acá tenemos nuestro escritorio. A ver, Cayón, siéntate aquí. Mira, Cayón. ¿Qué pasó? Y eres 다리 así. 마사지하고 있어. Tenemos que trabajar, Cayón, con el video. 나는 마사지 받으면 dormir. Dormir, te da sueño. Y esta es nuestra zona de editar los videos, mire. 일하는 척. Ok, prendió la computadora. Vamos a ver, vamos a activarla. Ok. Anteriormente solamente teníamos esta, pero ahora necesitamos una más grande y compramos esta para poder editar bien los videos. Esto hay que guardarlo. Aquí tenemos nuestra cámara, nuestro micrófono, 2 libros que yo estoy leyendo, Atomic Habits y La psicología del dinero, ¿verdad? Y todo, yo se lo arreglé allá, mire. Todo lo que es el wifi, las extensiones, todo se lo puse allá. Porque de verdad que se ve un poco difícil. Mira, Cayón está trabajando, ¿ves? Mira, mucho. 열심히. Aquí tenemos nuestras luces, mira. Qué cómico este. Justo es una media, pero si le sacamos la media, miren, súper fuerte, muy fuerte. 눈부셔 이렇게 하면은. Sí. 그래서 양말을 사놨어. Por eso le ponemos el condón acá. Condón. 뭐? Condón, digo condón. 그런 거 말해도 돼? Eso es un condón. Sí, claro que sí, ¿por qué no? 말해도 돼? Sí. Le ponemos el condón a esto. ¿Qué tal? Y a este le pusimos una franela, le puse una franela. Este también es otra luz. Y aquí tenemos esto que mi suegro también nos dio de regalo para armar, mira, el año pasado en Navidad. Súper lindo, súper lindo. Y aquí nos compramos esto para cargar el teléfono, lo compré de segunda mano en una aplicación que se llama Tango, miren. Súper bueno, está buenísimo. Solamente me costó $15 segunda mano y por internet vale más de $80. Está buenísimo este. Aquí es para los audífonos que se colocan aquí y para el reloj que Cayón tiene pero nunca lo he utilizado. Este arbolito se nos está dañando ya, lo pongo en el sol, le quito agua, le pongo más luz, nada. Yo creo que ya hay que botarlo ya. Y este es un regalo que nos dio nuestra amiga Nayon, la chef, que tiene el restaurante Media Luna. Hermosísimo, esto prende la luz, se ve hermoso. Y esto, mi suegra nos dio de regalo esto, miren, como nos vamos a casar, nos dio esto de regalo. Bien lindo, miren, los trajes tradicionales coreanos. Súper lindo. 저희가 드디어 침대 프레임을 샀고요. 와. 한 20만 원 정도 선이고 서랍장 있는 거를 샀어요. Sí. 짐이 너무 많아가지고. Miren. 여기는 이제 팬들이 사다 주신 이제 과자. Y de verdad que bueno, esta cama está buenísima porque se le puede meter todas las cosas acá. Tiene gavetero, o sea, la parte de abajo de la cama todo gavetero. Entonces cada vez que es invierno o verano estamos cambiando toda la ropa. Miren, nos parece buenísimo esto. Y bueno, empezó el frío, por eso nos compramos estos gruesísimos. Miren lo que es. Y esto también para el frío. Muy lindo. 부드러워. Sí.
Amigos, como pueden ver, nuestro hogar es bastante simple, bastante blanco. Nos gusta así mantenerlo siempre blanquito. No nos gusta el ruido visual, no nos gusta sobre recargar nuestra casa. Cayón es bastante ordenada, bastante limpia. Igualmente mi persona nos gusta siempre mantener las cosas limpiecitas, ordenado, y no nos gusta el ruido visual, no nos gusta tener ese pocotón de cosas. Siempre nosotros buscamos que todas las cositas tengan su lugar. Yo me quito las medias, me quito la ropa, cualquier cosa de una vez para la lavadora o para la canasta donde se ponen las cosas sucias. Yo utilizo algo, una servilleta, utilizo una cuchara, todo va a su lugar. Las cámaras, todo a su lugar, y de verdad que no me gusta tirar las cosas en otra parte. Cayón también, si yo tiro eso a Cayón me va a formar un vainero. Por eso es que como pueden ver, nuestro hogar es bastante sencillo, y nosotros, lo más importante es que nosotros nos sentimos muy felices de vivir así, sin muchas cosas, porque nosotros no pretendemos impresionar a otras personas con cosas materiales. Nosotros pretendemos impresionar a las personas con nuestra calidad humana, con las personas que somos, con la humildad que nos caracteriza este canal de YouTube de Chagaví, que a nosotros lo que nos gusta es ahorrar bastante dinero, y también nos gusta mucho invertir ese dinero en experiencias, en viajes, estar con personas que nos gusta, que nos agrada, que nos aman, personas que disfrutamos de estar con ellas, y casi nunca compramos cosas materiales que al final son cosas materiales, y así valga mucho, valga poco, todas las cosas materiales, todo va a la basura, totalmente toda la basura. Y recuerden, amigos, que en esta vida estamos de paso. Si eres muy afortunado, puedes vivir 100 años, porque las personas también que se cuidan mucho la alimentación, todo eso, al final fue un accidente, cualquier cosa, y mira, pelaste. ¿Qué quiero decirles con este mensaje? Amigos, familia de Chagaví, que sean siempre agradecidos con las pequeñas cosas que tienen, y sean muy, pero muy agradecidos con Dios que tienen un techo donde dormir. Y a veces cuando veo a las personas en la calle que no tienen hogar, de verdad que me da mucha tristeza, y siempre le doy gracias a Dios porque vivo así, con poco pero con mucho, en abundancia, que es nuestro amor y la familia que estamos construyendo, que es Chagaví. Bueno, amigo, y esto me lo trajo un amigo venezolano del Magallanes que vive en España, y me dice: Chan, esto es un chistrí, pero español. O sea, parece un chistrí, pero es de España. Se llama hacendado. Cuquitos. Vamos a probarlo acá. Cuquitos. 이거 우리나라 비슷한 과자 있는데? 치토스 알지? Chitos. Chitos. 자 비슷하잖아? Ah, ya dice chito, pero el chito está en todas partes. 왜 모르겠죠? Sabe mucho a queso. 맛있다. 맞아, 깨소 맛이 와우. 약간 깨소. Cheddar. Sí, como queso cheddar. 맛있네. Le voy a hacer un tan a Cayón. Igo tu mocha. Vamos a hacer un tan. ¿Verdad? Vamos a hacer un tan ¿Esto con 뭐야? chito. Esto va a ser algo muy, muy latino. 꼬이토스, 때리고, 싸브로스. Amigo, 너무 맛있어서 voy a hacer un 계속 tan. 먹고 Voy a 싶어. hacer un tan de piña. Tenemos agua. 아빠랑 Esto lo trajo el suegro de Filipinas, pero esto lo tomábamos nosotros en Venezuela siempre. Tan. Y este es mi vaso de hacer la proteína, pero para mezclarlo esto es lo mejor. 쉐이크. 옛날에 해봤어? 해봤지? 막 칵테일 만들 때? 에이. 이거 우와. 밑에 먹어야 돼. Está bueno. 와 진짜. El tan. 깨 둘세 부에노. 깨 싸브로스. 와 진짜 맛있네. Uah, qué 근데 refrescante. 이거 살찔 것 같아. Eso con el chito, lo mejor. 와 근데 진짜 맛있다. ¿Te está gustando, Cayón? ¿Te está gustando? ¿Pero por qué? Mira, lo tienes. 아니 원래 치우려고 했어. Aña, mogotote. Vamos a hablarle ahora sobre los alquileres aquí en Corea del Sur. Nosotros estamos pagando 550.000 wones. Aquí le está dando los precios en esto. Sin 550.000 wones, de verdad que es bastante barato. Con un depósito de 10 millones aquí en Corea se paga una cantidad bastante alta en los depósitos para las casas. Este contrato de nosotros se nos acaba en el 2025, en junio. Y tenemos pensado, estamos planeando para mudarnos un poquito más grande, porque de verdad que nosotros ya queremos tener un hijo, que ya yo tengo 32 años, ya tiene 30 y queremos tener un hijo. De verdad que no, yo tengo mucha seguridad y confianza de que yo puedo trabajar duro y yo sé que no le va a hacer falta
nada, nada, nada al hijo que yo vaya a tener con Cayo. Tengo mucha seguridad en eso, por eso es que la verdad no quiero esperar más y quiero formar una familia con ella, una familia linda, y quiero que tengamos hijos. Y estamos pensando, porque Cayo me dice que aquí no quiere, y mi suegro me está diciendo también que aquí no, porque aquí es más difícil, porque es una casa muy pequeña. Estamos pensando las probabilidades, porque yo sé que aquí es muy, pero muy económico. Esto es una suerte de casa que nosotros encontramos aquí, 550.000 wones. Esto es baratísimo porque ninguna, yo creo que es muy difícil encontrar algo de este precio, y está bastante cerca de la estación de metro de Hwangsingi, que tiene 4 líneas de metro. Está buenísimo aquí, por eso estamos investigando bastante. Hay una cosa aquí en Corea, se llama chomse. Nosotros estamos haciendo que es pagando renta mensual. Come, Cayon, come tranquila. 아니 과자 먹는 소리 마이크에 들릴까 봐. Ah. 녹여서 먹을게. Sí. Nosotros estamos pagando aquí mensualidad, que le dicen wolse en coreano, pero estamos pensando hacer una cosa que se llama chonse. Chonse es una cantidad de dinero que tú le das al dueño de ese apartamento, una cantidad de 70% el precio del apartamento, de la casa, de lo que sea. Un ejemplo, si la casa vale $100.000, el chonse normalmente lo pueden hacer de $70.000. Entonces son $70.000 que tú le tienes que dar al dueño de la casa y haces un contrato legal por 2 años. Mínimo yo creo que son 2 años. Entonces vives por ese periodo de años en la casa, y después cuando termine el contrato el dueño de la casa tiene que darte los $70.000 exactos, ni más ni menos. ¿Y qué hacen los coreanos? Bueno, es muy difícil tener $70.000, por lo menos nosotros como nosotros que nos vamos a casar recientes, vamos a empezar todo de nuevo, desde cero. El gobierno, los bancos aquí en Corea te dan un préstamo, te pueden dar esos $70.000. Esto es un ejemplo, señores, los números son un ejemplo, pero te pueden dar ese préstamo, $70.000, y ellos vienen, el banco se los da a la dueña de la casa, al dueño de la casa. Pasan 2 años y los dueños de la casa tienen que regresarle ese dinero al banco. ¿Y qué es lo que tienes que pagar tú? Bueno, una tarifa, una comisión por el banco, al banco que te prestó ese dinero. Pero las personas que sí tienen el dinero, un ejemplo, nosotros si tuviésemos los $70.000, ejemplo, se lo damos a la dueña de la casa, duramos 2 años ahí, al final nos regresa el dinero, buenísimo, no gastamos en nada. Las personas que tienen mucho dinero pueden hacer eso y viven tranquilos. Eso es uno de los beneficios de vivir aquí en Corea del Sur. Ahora, ¿qué está pasando mucho? Que Cayo me está diciendo que salen muchas noticias que hay personas, que los dueños de las casas hacen una mafia, tienen cualquier cosa, no sé qué cosa ahí. Entonces las personas como nosotros van al banco, les prestan ese dinero al banco, el banco se lo da al dueño de la casa, y el dueño de la casa resulta que se desaparece y nunca regresa el dinero al banco, y tú tienes que pagárselo al banco. O si el dinero salió de tu bolsillo, la persona se roba el dinero y tú quedas sin nada. Entonces Cayo me está diciendo que le está dando mucho miedo eso, porque se está viendo mucho eso en Corea del Sur, y Cayo me está diciendo que bueno, vamos a seguir viviendo así por renta, pero de verdad que si no vamos a una renta más cara, va a ser mucho más caro, va a ser mucho más difícil ahorrar. Entonces, bueno, estamos con eso de que será que nos quedamos viviendo aquí por 2 años más, mientras ahorramos un poquito más de dinero y pedimos un préstamo, pero para comprar la casa. ¿O qué hacemos? ¿Será que le pedimos al banco prestado dinero para hacer el chonse, para dárselo a la persona y vivir de eso, de chonse, o seguir viviendo de renta mensual? Estamos pensándolo mucho, pero de verdad que aquí me siento muy bien, me siento muy feliz, está muy cómodo para nosotros dos, pero pensando en una familia más grande sí te da un poco difícil. A la fecha de grabar este video tenemos 77.000 suscriptores en nuestro canal. Estamos muy pero muy contentos, muchísimas gracias. Y si están viendo este video, les ha gustado mucho este video, les ha servido de bastante ayuda y han disfrutado con nosotros, no olviden suscribirse porque eso nos ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos a empezar a armar el arbolito como hicimos el año pasado, como es tradición. La pillé, Cayón sigue. Cayón sigue. 말하는 거 아니었어? Cayón sigue comiéndose eso. Le encantó, está buenísimo, es como un chistrí. 와 이거 1년 만에 꺼내는 거네. Hola, ¿cómo estás, árbol? Arbolito de Navidad. 진짜 너무 세게 묶어놨다 이거. Voy a parar. 됐다. No necesita hombre. Amigos, lo bueno de esta mesa, miren, es que ocupa mucho espacio
pero le quitamos las patas estas acá así. Se las ponemos hacia adentro. Y miren cómo nos queda. Paramos. Si venimos la podemos parar aquí. Así. ¿Y qué tal? Buenísimo. Excelente. Bueno, vamos a empezar a armar el arbolito. Tú español. Buenísimo. Tú hablas español. ¿Ah? No habla español. ¿Tú no hablas español? Sí hablas. Nosotros en Latinoamérica sí tenemos esta tradición hermosísima de poner el arbolito de Navidad. En Corea del Sur no todas las casas, muy pocas las casas. En nuestro hogar sí, porque nosotros, bueno, yo soy latino. Y por supuesto, esto no puede faltar. Bueno amigos, aquí ya hemos terminado con nuestro arbolito. Digan ustedes aquí en los comentarios cómo quedó. 1, 2, 3. 짠! ¡Tran! ¡Wow! 예쁘다. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estamos contentísimos. Felicidad, la Navidad, eso es lo que nos trae a todos. Espero que ustedes disfruten muchísimo. Que disfruten muchísimo en familia, haciendo también a todos su arbolito. Espero que todos ustedes puedan hacer su arbolito, compartir en familia, que sean muy felices y que esta Navidad los pasen con sus seres queridos, si no en la distancia, pero con mucho, mucho amor. Ok, vamos a verlo cómo se ve ahora con las luces apagadas. ¡Wow! Miren el arbolito aquí con luces apagadas. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! 와, 뒤에 딱 커튼 보여? 분위기 봐. Sí, se 그리고 ve 이렇게 lindo, se ve lindo. 그냥 깔끔하게 그냥. Se ve lindo, es muy, muy hermoso. Ah, hermoso. tantos recuerdos que me trae Navidad en Venezuela, con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá, mi abuelo. 또 생각나서 또 우는 거 아니야? Aigú. 설마 또 우는 거 아니겠지? No, no. Que él siempre se acuerda a mí. Y gracias por ver este video. No olviden suscribirse. Dejen en sus comentarios cómo van a pasar las Navidades. Y les deseamos lo mejor a todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. suscríbete, me gusta, comenta. Chao. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!